Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Hoy Real Madrid y Atleti tenían susto o muerte en el sorteo de la Champions y tienen primero susto y después muerte de uno. La suerte ha deparado un Madrid Atlético en octavos a 2 partidos, en un mes brutal para los dos y en un clima más tenso que en otros años se da un solo puede quedar uno. Y además el que pase va hacia un vía crucis que le llevaría probablemente al Arsenal en cuartos, al PSG o Bayern en semis y al Inter o Barça en la final. Vamos, que se viene un mes de marzo que al Atleti le regala 2 derbis y 3 partidos ante el Barça y los rojiblancos se preguntan para qué narices les ha valido ser quintos en la liguilla, mientras el Madrid piensan que ganar esta Champions va a ser más difícil que un acuerdo Trump-Zelensky en estos días. Solo espero que el ambiente esté a la altura del espectáculo en el césped y que nos dejemos de vídeos chorras y de comunicados irónicos. Un derbi madrileño en la Champions convierte al choque en la estrella de esta ronda europea. Así que mi deseo es que el choque estrella no genere un ambiente que deje nuestra imagen de deportividad un tanto estrellada. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de deportes de la cadena Ser hasta las 4, como cada jornada os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este día en este Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast, de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo. En un día grande de fútbol, hoy hemos conocido el camino de los equipos españoles en las competiciones europeas, empezando por la Champions, y se vienen curvas. Vamos a poner orden al día de San Ildefonso en el fútbol. Se ha celebrado el sorteo de la Champions que ha decidido los cruces de octavos y el camino de todos hacia la posible final. Y el bombazo es el Real Madrid Atlético de Madrid. Ida en el Bernabéu, vuelta en el Metropolitano, así que sin tardar, reacciones ante el bombazo en clave Real Madrid. Javier Herráez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que lo esperado. En el vestuario estaban convencidos de que iba a ser el Atlético de Madrid. Es un rival que al Madrid se le da bien en eliminatoria y en finales de Champions, pero la historia no juega esta doble confrontación donde Bellingham no jugará en el Bernabéu la ida, sí podría jugar la vuelta. El Real Madrid que recupera a más efectivos, Valverde podría seguir siendo lateral diestro, bien Tchouaméni en el centro del campo, está Rüdiger y arriba de dulce tanto Mbappé como Vinicius y Rodrigo Goes. Este es el análisis de Emilio Butragueño. El sorteo ha determinado que nos enfrentemos al Atlético de Madrid. Sabemos de la dificultad, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe la ilusión con la que vivimos esta competición y nos esperan 2 partidos muy igualados, muy difíciles, pero confiamos plenamente en nuestros jugadores y en su capacidad para superar todas las dificultades. Mañana vamos a oír a Ancelotti, pero hoy ya podemos escuchar al Cholo en las reacciones de tono rojiblanco porque ha hablado en la previa de su encuentro mañana de Liga. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Y vaya por delante que la mayoría en el Atlético de Madrid querían evitar el derbi por todo lo que rodea sobre todo al partido, no tanto por lo deportivo en el vestuario. De hecho, los que hemos sondeado también querían evitarlo, pero creen que va a ser un buen enfrentamiento para que el equipo esté muy concentrado para esta eliminatoria. Y ojo a los 20 días y al calendario, porque no solo es el Real Madrid, son 2 partidos contra el Real Madrid y 2 partidos contra el Barça, uno de Copa y el de Liga en apenas 3 semanas. Por tanto, de puertas hacia adentro se quería evitar, en público el Cholo ha sido escueto. Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo y estamos preparados. Impresionante bombazo en el sorteo del derbi madrileño, en un ambiente que si todos los años digamos que es especial, ahora mismo es especialmente tenso. Y luego tenemos la eliminatoria del Barça, al que le ha caído el Benfica y encima va hacia el lado del cuadro, digamos, más asequible. Barcelona, Santiago Valle, buenas tardes. En el Barça, por el sorteo, se evita a los rivales más duros hasta una hipotética final. Madrid, Atleti, Liverpool, Arsenal y Paris Saint-Germain solo serían rivales del Barça en Múnich el 31 de mayo. Y se le ha preguntado a Hansi Flick, ¿te imaginas? ¿Te gustaría un clásico en la final? Flick echa el freno de mano. Primero hay que llegar a la final. Ese es nuestro objetivo. El rival, no me importa eso. Hay que llegar a la final y para ello primero hay que jugar contra el Benfica, que es muy buen equipo. Pues eso es lo que ha dicho Flick en la primera reacción. Resto de los emparejamientos claves, cosas destacadas a saber de lo que ha pasado hoy. Experto en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Qué eliminatorias estrellas fuera de las españolas destacarías tú, Bruno?
Pues sobre todo dos, el PSG y el Liverpool, que no voy a decir final anticipada, pero me parecen dos candidatos claros a ganar la Champions, que como el Madrid y Atlético se van a ver en una eliminatoria de octavos de final, y el Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen. El Leverkusen de Xabi Alonso le tiene la medida tomada al Bayern, son en los 6 enfrentamientos directos 3 victorias de Xabi Alonso y 3 empates, así que muy pendientes de lo que pueda pasar porque puede marcar el futuro de Xavi como entrenador. Te toca un pim pam pum. ¿Qué equipos das como favoritos para el pase a cuartos de final, Bruno? En el PSV Arsenal al Arsenal, en el PSG el Liverpool muy igualado, pero doy al Liverpool, al Aston Villa frente al Brujas, evidentemente el Barça me parece favorito contra el Benfica, en el Dortmund Lille te diría que el Dortmund aunque por poco, 50-50 en el Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, y el Inter favorito contra el Feyenoord. ¿Y es mucho más asequible el lado del Barça que el lado madrileño del cuadro, Bruno? Sí, sobre todo pensando en las semis. Yo no creo que PSV y Arsenal sean un rival complicadísimo para Madrid o Atlético en cuartos, pero bueno, le pueden plantar cara, pero sobre todo PSG o Liverpool de cara a una hipotética semifinal son unas semis superiores a lo que podría tener el Barça con un Bayern de Múnich o un Inter enfrente. No te muevas que tengo más, porque hoy se han sorteado los emparejamientos de nuestros equipos vascos en la Liga Europa y más madera. Al Athletic le ha caído la Roma con vuelta en San Mamés. Diego González, buenas tardes. Sí, efectivamente, Paco Jo, salió la Roma, el menos deseado, también te digo, de las dos posibilidades. La otra era el equipo checo del Victoria Pilsen, con quien también se las vio en esta primera fase. Como apuntas, la ida en Roma el próximo día 6, la vuelta en San Mamés el día 13. Con la Roma se enfrentó también en el Olímpico de Roma la primera jornada, empate a 1, pero este ya es otro equipo ahora, ha mejorado con la llegada de Ranieri. Dybala parece que está en forma, ayer hizo 2 goles, pero bueno, la vuelta en casa permite pensar que el Atleti puede optar a los cuartos de final por una parte del cuadro en la que si llegan a semifinales, y la Real Sociedad también, tendríamos Paco Jo derbi vasco en ese último peldaño antes de la final. Nombra Diego a la Real tenía susto a muerte porque le cayó el Tottenham al United, bueno, por lo menos por nombre. Le toca ir al Teatro de los Sueños. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. No sé si eso es susto o muerte, lo que sí sé es que es un viejo conocido, un clásico ya en los últimos años en Europa, porque la Real Sociedad va a ser la 4ª vez que visite en los últimos 12 años Old Trafford. Se han enfrentado en 6 ocasiones con un balance de 1 victoria, que fue precisamente la última vez que la Real visitó Old Trafford, 2 empates y 3 derrotas. Recordamos que una de las derrotas, la última, en el Real Arena, fue el último partido en competición europea de Cristiano Ronaldo. No ha jugado del todo el emparejamiento porque la Real quería ir a Londres para jugar frente a Tottenham, aunque ver al Manchester tan abajo en la clasificación de la Premier da una cierta esperanza. Del resto de Liga Europa, ¿qué te destaca, Bruno? Pues el AZ Alkmaar Tottenham, el AZ viene de eliminar al Galatasaray en la repesca y creo que ha hecho una eliminatoria formidable. Me parece que hay más eliminatoria de lo que se pueda parecer, y también el Ajax Eintracht de Frankfurt. Es en la otra parte del cuadro, pero me parecen los 2 partidos más destacados. Y en este mediodía de San Ildefonso, como no hay 2 sin 3, también estaba el sorteo de la Conference. Ahí estaba el Betis esperando suerte y la verdad, no le ha ido mal. Se ha cruzado evitando al Chelsea, al Victoria de Guimaraes portugués. Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. No le ha ido mal al Betis porque ha evitado el gran coco, lo que no quería. Así que el Chelsea tendrá que ser, si es que llega, en la final. De momento por delante, Victoria de Guimaraes, 7º de Portugal. Las fechas están claras, el 6, la ida en el Benito Villamarín, la vuelta, ojo con los radicales del conjunto portugués, que son peligrosos, el día 13, también jueves de este mes de marzo, que está a punto de iniciarse. Por tanto, satisfechos relativamente, porque lo que no querían, la mayoría, es encontrarse ya a un coco como el Chelsea en el camino. Y eso sí, si pasa, tendrá que enfrentarse al que gane la eliminatoria entre el Jagiellonia polaco y el Círculo de Brujas. Bueno, pues nada, así está. De cierre de la Conference, Bruno, ¿algo a destacar? Sí, que en la otra parte del cuadro está ese Copenhague-Chelsea. El Copenhague hizo buen trabajo eliminando al Heidenheim en la repesca, aunque evidentemente el Chelsea es favoritísimo. Y bueno, por ser 2 históricos también ese Panathinaikos-Fiorentina que se va a jugar también el 6 de marzo. Gracias, Bruno. Con tanto sorteo, el recopilarlo todo es, o por lo menos retenerlo, es como un examen de álgebra, así que voy a recopilar. Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Barça de los nuestros. Del resto, PSG, Liverpool, Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen más destacados. En Liga Europa, Roma, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Manchester United, y en Conference, Betis, Victoria de Guimaraes. Los horarios a lo largo del día. Y ahora el resto del programa, que se encarga de ordenar el equipazo desde Ser Deportivos, con Óscar Ejido y Diego Machuca en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo entero. Son las 3:09, vamos al resto del lío ya. Vamos allá.
hemos tenido mañana de Champions, pero vienen horas intensas de Liga. Hoy vamos a ir pelín más rápido, pero vamos a contarlo todo bien. Mañana juega el líder en Las Palmas. ¿Cómo va el Barça a Gran Canaria, Santiago Valle? Muy buenas, vamos a ver un Barça bastante titular a pesar de la eliminatoria del martes contra el Atleti. Ha reconocido Flick algún cambio en el 11, pero sobre todo atención al mensaje que manda sobre los árbitros. Sin que nadie le pregunte por el tema, ha querido mandar este mensaje Hansi Flick. Lo que quiero decir es que los árbitros en este momento, lo que están haciendo con ellos en España es increíble. Hay que pensar en sus familias también. No me gusta gastar nuestra energía en discutir con ellos, no. El colegiado toma su decisión y hay que confiar en ella. Antes no teníamos el VAR, pero ahora sí que lo tenemos. Debemos creer en ellos. Y la Federación Española debe mostrarse fuerte. Todos nosotros estamos cometiendo estos errores, ¿ok? Y tenemos que cuidar de ellos, tenemos que protegerlos. Declaraciones con mensaje. Un apunte mínimo de la Unión Deportiva Las Palmas del rival que está con el agua al cuello. Francisco Mata, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Fútbol Club Barcelona en la peor trayectoria del equipo amarillo en esta temporada. Y encima para este encuentro no podrá contar con futbolistas importantes como Fabio Silva, Januzaj, Pelmar, Maquena ni Marvin. Van a estar en el encuentro de mañana. Eso sí, vuelve Sugo, importantísimo en el centro del campo, Sandro en la punta de ataque y Marc Cardona. Y 4 apercibidos de cara a la final del próximo viernes en Pucela ante el Valladolid: Mica Marmo, Ale Suárez, Moleiro y Viti. Se va a llenar el Gran Canaria. Cerca de 32.000 aficionados para este Unión Deportiva Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Es partido importante, es partido que cierra la jornada de sábado. Justo antes juega el Atlético de Madrid ante el Valencia en Mestalla con el problema del mediocentro en todas cosas, Fullana. Sí, que se ha solventado con la figura de Marcos Llorente, que va a abandonar la banda para pasar a ser el pivote defensivo del Atlético de Madrid en la jornada de mañana, porque no va a estar Coque por lesión, no va a estar Pablo Barrios por sanción. El resto de la plantilla está toda disponible y al margen de Llorente en el medio, también otra novedad: Azpilicueta apunta a ser el lateral izquierdo. ¿Y el Valencia cómo afronta los de mañana contra los del Cholo? Chimo Masmano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con el ánimo muy cambiado, afortunadamente, con los puestos de salvación a tiro de piedra, con el efecto Corberán que está funcionando, y encima el entrenador tiene mañana disponible a toda su plantilla. Ha recuperado a todos, menos a Thierry, que este ya lo perdió de larga duración hace mucho tiempo, y sobre todo juega en casa, y eso Corberán quiere seguir con ese factor Mestalla, que son 3 victorias consecutivas y ahora intentar la cuarta. No me extraña. 6:30 lo de Mestalla. Justo antes, Rayo Vallecano, Villarreal, lo esencial y las palabras del entrenador local, Doni López. Buenas tardes. Buenas, Joe. El Rayo llega sin camello y con la duda de Unai López y Raúl de Tomás. En el Villarreal vuelve Pedraza y no están Gerard Moreno, Ilias ni Femenía. El submarino es quinto, plaza que por ahora da acceso a Champions. El Rayo sexto a 6 puntos y con la resaca arbitral de la derrota contra el Barça. Íñigo Pérez descartó hacer comentarios, fue alabado por cómo se están últimamente las cosas con los árbitros. Habla hoy sobre el tema Íñigo. Me resulta extraño que te elogie a un entrenador porque hable bien de los árbitros, pero sí que es cierto que últimamente me parece excesivo lo que sucede. Ya no solo nos quejamos en las ruedas de prensa, sino que hay ya otras formas de manifestar nuestra frustración o la injusticia que pienso que se ha dado, y no son los canales adecuados, porque entonces entraríamos ya en otro tipo de guerras que creo que ensucian un poco este deporte. Tipo sensato. Y la jornada empieza a las 2 con un Alavés Español, con ambos muy necesitados de puntos. Javier Lecuona, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Así es, el Alavés con 22 puntos tiene las bajas de Obuono, Hugo Novoa, Conegni y Protesoni. El Español, que es el peor visitante de la categoría, con solo 2 puntos en lo que da de temporada fuera de casa, tiene las bajas de Grajera y Pacheco. Pita, Pulido, Santana, y en el bar estará Trujillo, Suárez. Todo eso mañana, pero en el Pim Pam Pum hoy abre el fuego el Celta Osasuna, en primera con medio lío entre entrenador local y Manquillo en el Celta, Paula Montes. Y es que hasta el momento no había caso Manquillo, eso señalaba Claudio Giraldez en su rueda de prensa, pero la sorpresa saltó cuando el futbolista, que se queda fuera de otra convocatoria, en este caso ante Osasuna, respondió a un tuit de las declaraciones del entrenador a través de sus redes sociales, que no usaba desde el año 2019. Lo hizo con 2 emoticonos, uno que expresa sorpresa y otro con el de la cremallera, silencio. Manquillo no tenía nada que decir, pero sin embargo lo dijo todo. El Celta se mide esta noche a Osasuna en un día emotivo con la despedida de la grada de Gol. Y por si os falta fútbol, en las próximas horas tenemos en Valencia el debut de la selección española femenina en la Nations, con la sentencia del caso Rubiales de fondo y el silencio de la seleccionadora sobre el tema, entre otras cosas. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La sentencia sobrevoló la rueda de prensa previa al partido. Como dices, Tomé no quiso entrar a valorar, pero reconoció que el proceso había sido bastante duro, mientras Irene Paredes ejerció de capitana para dar su valoración de manera clara y concisa. Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual.
Lo que me parece algo llamativo, raro, me parece que no haya condena por las coacciones. Es el resumen del resentir del vestuario. Pues se moja Irene. Perdona. Y hoy al fútbol, te decía, España-Bélgica en el Ciudad de Valencia, a beneficio de los damnificados por la Dana. España defiende título, debuta en la Liga de las Naciones y comienza a las 7:15. Gracias, Sonia. Faltaba lo deportivo. Se moja Irene Paredes y nada Monse Tomé, y la interpretación de los silencios es libre y a veces es peor no decir nada que decir algo. También os digo que en segunda hay un Málaga-Tenerife, que lo mismo faltaba un poquito de fútbol en las próximas horas. Y ahora el polideportivo. Baloncesto, anoche perdió España contra Letonia en Riga en partido de clasificación para el Eurobásquet, 8-3, 6-6. Estábamos clasificados, pero el resultado es duro. Sergio Scariolo. Realmente la diferencia de experiencia y de fisicalidad entre los dos equipos se ha ido viendo. Hemos empezado bien, poquito a poco ellos lo han utilizado cada vez más. Bueno, yo creo que saco bastante conclusiones positivas del partido y que intentaremos competir también en el siguiente, el domingo. Malas noticias en básquet, malas en tenis con Alcaraz, que ha dicho adiós a Doha antes de lo esperado. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes. Hola, Paco. Pues sí, malas noticias, porque que perdiera Alcaraz con Lejeka no es lo que debía haber pasado. Comenzó bien Alcaraz, ganó el primer set 6-3, luego entró en su bache, perdió el segundo también por 3-6, pero luego en el cuarto se puso en ventaja, en el tercero, perdón, se puso en ventaja de 4-2, 15-40, 2 bolas de 5-2 y haberse puesto a sacar para ganar el partido, pero se despistó de nuevo, dejó entrar en el partido a Lejeka se lo jugó toda una baza, sacó con mucha potencia, pegó todos los golpes, le salió todo bien, acertó y se llevó el partido, pero yo creo que mucha culpa la tuvo Carlitos Alcaraz. Estará de rodaje aún, pero la temporada ha comenzado irregular para el murciano. Y lo que comienza ahora son los nacionales de pista cubierta de atletismo en Madrid, 3 claves en apuntes. José Luis López, muy buenas. Hola Paco, un campeonato de España que se disputa desde esta tarde y durante todo el fin de semana en la pista madrileña de Gallur. La élite nacional tiene la mirada puesta en la doble cita de la short track del próximo mes, el europeo de Apeldoorn y el mundial de Nanjing. En Gallur participarán 524 atletas y veremos en acción a todos los líderes nacionales del año, salvo la saltadora Celia Rifaterra. En pista, 11 plusmarquistas nacionales, destacando la nueva sensación del año, Elvin Canales, en 800 metros. Otras estrellas del campeonato serán Guillén Crespi, Bernat Terta, Mohamed Atawi, Quique Llopis, Yael Bestué, Esther Guerrero, Águeda Marqués y Marta García. Nivelón. Y además en la NBA baja hasta final de temporada Wembanyama por una trombosis en el hombro. Y ahora hasta las 4 lo más cercano, como siempre, en este Ser Deportivos. Son las 3:20 de la tarde. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas. Buenas tardes, Joe. ¿Cómo tienes el mes de marzo? Bueno, pues bien y con eliminatorias guapísimas de Copa, partidos chulísimos de Liga y también la Copa Europa, francamente, al dente. Sí, no, y tan al dente. Real Madrid, Atlético de Madrid, quizás era la eliminatoria que no quería nadie, pero es la que está, ahora hay que jugarla y a mí lo que más me preocupa es el ambiente alrededor de la eliminatoria en el momento en que estamos de temporada. Bueno, la querían Roncero y Mbappé, algún madridista más, seguro que algún atlético que también puede considerar que para derrotar al Madrid mejor pillarlo ahora en octavos de final que encontrarte en una hipotética ronda pues en semifinal y o final. Yo quiero pensar, Joe, y creo que voy a acertar, si fuera una eliminatoria de Copa del Rey, que no se va a dar el caso, la crispación sería la misma. Pero creo que al tratarse de un enfrentamiento de Liga de Campeones, como parece que hay unanimidad y que es un absurdo en que los árbitros de Champions son mejores que los españoles, pues creo que el clima se va a suavizar. Sinceramente no espero tanta crispación y espero poder acertar. Vale, y yo espero que aciertes también porque yo lo pienso en serio. Y ahora mismo, tal y como están las cosas, viendo cómo están los dos equipos, siendo una eliminatoria cara a cruz, lo de decir que la cosa se va a resolver en el Metropolitano a mí me parece obvio. Pero por momento de los equipos, ¿cómo lo ves tú, Dani? A ver, yo creo que el peso de la Copa Europa importa y por ahí quizá pueda tener un pelín más de favoritismo el Madrid. Yo, sinceramente, a efectos deportivos, lo veo muy parejo. Es verdad que mi percepción cambia en las últimas 2-3 semanas, también en función de ese 51-49 para el Madrid, quizá por el hecho de que Mbappé ha arrancado la moto. Entonces yo creo que si es ese arma letal que en partidos importantes pues te da ese plus. Pero el Atlético está súper sólido, tiene una idea ya muy, muy clara, una forma de jugar, es un equipo súper sólido, que hace gol, que juega bien, que es capaz de jugar con estados mentales distintos en una eliminatoria, así que yo creo, sinceramente creo que va a ser pareja. Si me pones, si me obligas, no te lo pongo, no. Iba a decir lo de la pistola, yo creo que quizá por un pelín más quizá el Madrid, pero muy, muy parejo. Muy parejo. Dos cosas más. Hay seguidores del Atlético de Madrid que están pensando a estas horas que ser quinto en la fase de la liguilla tiene muy poquito premio.
Bueno, a ver, yo creo que sí tiene un premio, que es haber evitado el desgaste de una eliminatoria de 16avos y luego poder disputar la vuelta en casa. Sí coincido con lo que decía Alfredo, no lo había pensado, pero Relaño decía que, a ver, tampoco es que haya sido una liga de fase regular de todos contra todos, en el que tú puedas decir, es que este que ha quedado quinto verdaderamente merece quedar quinto. Han sido 7 partidos. Entonces yo creo que es un premio no completo, pero un buen premio. Evitar 16avos y la vuelta en casa me parece que está bien. Bueno, y luego hay una cosa que sí que es una obviedad. El que pase de esa eliminatoria, sea el que sea, va por el lado chungo del cuadro. Sí. Y para ganar la Champions, el que sea va a tener que sudar tinta china, ¿eh? Sí, yo no soy de los que piensan, no, hay que ganar a todo el mundo. No siempre hay que ganar a todo el mundo para imponerse en algo. Europa fáciles o Champions Tal fáciles. cual. O sea, a veces se da y a veces no. Es obvio que Atlético de Madrid y Real Madrid vienen por un lado complicado, sobre todo porque luego tienen el gallo del Paris Saint-Germain o Liverpool, ¿no? Que es el equipo hasta ahora por lo menos más en forma. A partir de ahora veremos que esto es diferente. Y por el otro lado es obvio que el Barça, si supera al Benfica, que es favorito, luego tiene Dortmund-Lille y luego se podría enfrentar al Bayern o al Inter y ninguno de los dos está atravesando el mejor momento de los últimos 10 años. ¿Que lo tiene mejor el Barça? Lo tiene mejor el Barça. ¿Que lo tienen más chungo Atlético de Madrid y el Real Madrid? También. ¿Que es fútbol y no tenemos ni idea? Pues lo mismo. Bueno, no sé si esta que viene va a ser la Champions más bonita jamás contada, que decía Romero. Lo que sé es que vienen unos carruseles muy, muy bonitos y muy interesantes y ojalá nada tensos en los próximos tiempos. Ojalá. Gracias, Dani. Privilegio, un abrazo, Joe. Vamos al análisis. Este sábado, a partir de las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Juega el líder. ¡Gol de Lewandowski! ¡Gol del Pichichi! ¡Gol del que vuelve a ser esta hora killer del líder de primera! Las Palmas, Fútbol Club Barcelona. Y además, Alavés Español, Rayo Villarreal y Valencia Atlético de Madrid. ¡Del Atlético de Madrid! ¡El tanque noruego! ¡Alexander Sorloth! Y también una nueva jornada de la Liga Hypermotion y de 6 naciones de rugby. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER, número 1 en deporte. Aviso que viene un salteado de opinión e información. Sensaciones. Recuerdo fechas 4 o 5 de marzo y 11 o 12 de marzo. Primero en el Bernabéu, luego en el Metropolitano. Digo fechas porque no tenemos exacta la fecha ni la hora, que se supone que será a las 9 de la noche. Sensaciones. Vamos al diario AS. Tomás Roncero, ¿qué te parece? ¿Te motiva o te da pereza el partido contra el Atleti? Tomás, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Pues a mí me motiva. Después de habernos cargado al City de Guardiola, pues nos quitaban encima al Atleti del Cholo y así ya 2 menos por el camino. Y vía libre. Luego ya el Arsenal, tal. Estos son minucias para el Madrid. Yo te digo una cosa. Yo quería al Atleti porque le tengo muchas ganas, pues llevan 2 años tocándonos las narices. Pero la gente olvida. No en Champions. Porque en Champions le ponemos los vídeos, como dijo Ceballos, de la final de Lisboa y la final de Milán. Y entonces el Cholo empieza a sudar. Dice, madre mía, otra vez estos tíos en la Champions. El himno de la Champions cambia todo. Así que lo siento, atléticos, pero cuando se habla de Europa, ahí papá es el Real Madrid. Esto es fútbol, papá. Lo siento, Cholo. Hasta aquí habéis llegado. El mensaje es contundente. Y en clave rojiblanca, pereza, motivación, vamos a Dazón. Pablo Pinto, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Pues sentimientos encontrados, la verdad. Por un lado, la pereza del ruido mediático que va a rodear una vez más a esta eliminatoria con toda la polémica arbitral. Pero por otro lado, tengo que reconocerte que estoy expectante. Creo que es el mes de marzo más duro en la historia del Atlético de Madrid. Desde luego, desde que yo tengo uso de razón. 3 partidos con el Barça, 2 partidos con el Madrid y además en Liga, Valencia, Getafe, Athletic, casi nada. Se ha pasado de 0 a 100, pero también te digo, mejor esto que lo de los últimos años. Que en noviembre y diciembre ya habías dicho adiós a todos los títulos. Así que, aunque el calendario y los sorteos podían haber sido un poquito más benévolos, como dice el Cholo, y a quien le duela que se aguante, más que nunca, este mes de marzo va a haber que ir partido a partido. O mejor dicho, partidazo a partidazo. Pues sí, como ha dicho el Cholo esta mañana. La verdad es que va a tener 2 partidazos de los de verdad esta eliminatoria. Gracias, Pablo.
La verdad, el pique sano está muy bien, el vacile sano también. No pasemos de ahí, ¿vale? Vamos a tomarlo todo con la tranquilidad y la calma que merece, que vienen muchos partidos en donde si no lo hacemos así entre todos, la cosa se nos puede desmandar. Hoy hay que decir que el Cholo ha tratado Fullana de dirigir la rueda de prensa hacia el Valencia, y yo diría que os ha obligado a unos ejercicios de contorsionismo en las preguntas para oírle hablar de la noticia del día Fullana de flipar, ¿no? Sí, lo esperado. Con Diego Pablo Simeone. Ya sabes cómo va el tema. Tú le preguntas por lo que sea cuando es algo complicado y te pega al siguiente partido, en este caso el del Valencia de mañana, que sí, que ha habido sorteo, que ha tocado el Real Madrid, todo muy bonito. Ha dicho, yo contesto la primera y a partir de ahí no contesto ninguna más. Obviamente había que intentarlo. El Cholo conocía con los jugadores el sorteo justo en el césped, estaban terminando el entrenamiento cuando estaban estirando, y es en ese momento donde ha salido el momento del Atlético de Madrid, que le han emparejado con el Real Madrid. Y bueno, ya te decía que en el club sí es verdad que la gran mayoría no querían el derbi, les daba mucha pereza todo lo que envuelve el derbi, todo ese ruido. De hecho, lo primero que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido ya meter un tuit irónico de ya estamos aquí de nuevo, siguiendo los del último derbi que tuvimos en este mes. Y bueno, saben que vienen 15 días intensos y por eso querían el Bayern de Múnich. En el vestuario, los que hemos sondeado, te diría que en lo deportivo no había muchas ganas de derbi o de Bayern de Múnich. Básicamente lo que más molesta es todo lo que acompaña estos partidos, pero te diría que no había una preferencia clara, porque saben que hay respeto al campeón de Europa por cómo está, pero también creen muchísimo en las posibilidades de este año del Atlético de Madrid. Y de hecho los últimos 4 derbis el Atleti no ha perdido ni uno, una victoria, 3 empates. Por tanto, saben que si el Atleti está como está ahora, van a competir. Y el Cholo, lo que sí ha dicho en público, más allá del partidazo y que estamos preparados, que en el fondo uno se hace entrenador para vivir partidos como estos. La verdad que uno cuando decide ser entrenador quiere lo mejor y busca enfrentar a los mejores rivales y busca estar en todas las competiciones compitiendo para estar cerca de llegar a los objetivos, que es ganar. Y nosotros estamos. Entonces yo soy feliz con todo lo que está pasando. Pues nada, la felicidad del Cholo al encontrar al Atlético de Madrid en la pomada, en el tomate, en el sitio en donde se juegan los títulos. Mira, para colocarte lo que decía Pablo, en estos 23 días, mañana debuta en Valencia en el calendario infernal, por decirlo así. La semana que viene, martes, Barcelona fuera de casa. Recibe al Athletic Club de Bilbao en casa el fin de semana, partido de Liga. Partido del Bernabéu, la ida de la Champions. Getafe fuera de casa, que también siempre es complicado, entre 2 partidos de Champions, porque luego viene el partido de vuelta frente al Real Madrid y va a culminar estos 23 días con el encuentro frente al FC Barcelona de Liga en el Metropolitano. Y luego va a quedar la primera semana de abril el partido de la vuelta de semifinales de Copa contra el Barça también en el Metropolitano. No es el calendario que hubiera soñado seguro el Cholo, pero como dice él, el tener este calendario significa que está jugándose todo. ¿Y el Madrid qué? El Madrid, esperamos mañana a escuchar a Ancelotti para las reacciones desde dentro, más allá de las de Emilio Butragueño, ¿verdad? Sí, no, y además Ancelotti contesta todas las preguntas, no hace como el Cholo Simeone, que contesta una y ya ahí acaba todo, ni hace, bueno, pues tampoco lo deja todo en manos del community manager para que haga, como dice Fullana, un tuit irónico. Creo que cuando te preguntan en una rueda de prensa, tú contestas. Si se ha tocado Madrid-Atleti, te llamas Cholo Simeone, pues tienes que contestar a todo el mundo, ¿no? Por respeto a los periodistas que están en la conferencia de prensa. Mañana escucharemos a Ancelotti, le preguntaremos por este Atlético de Madrid. Y bueno, pues el Madrid se lo olían porque les tocó ya el City. Bueno, pues porque por demérito propio, porque el Madrid hizo una mala previa de la Champions, ha solventado ese primer match ball y ahora viene un equipazo como es el del Cholo Simeone. No va a jugar Bellingham la ida y bueno, pues la vuelta se jugará en el Metropolitano, será un partido maravilloso. La historia da favorito al Madrid, pero en el Madrid dan 50-50 y creo que aciertan porque está muy bien el Atleti y el Madrid ahora mismo pues está también para arriba, ¿no? Con un gran Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, que ha enderezado el rumbo. En la portería Courtois, un viejo conocido de la afición rojiblanca, y en defensa Valverde es capaz de jugar de lateral diestro, así que ni tan mal. No, va a ser interesante. El partido, bueno, la eliminatoria es la bomba, quizás una bomba que llega demasiado pronto, en mi opinión, pero que desde luego nos va a tener muy, muy entretenidos, y espero que entretenidos para bien y en el mejor sentido posible en los dos equipos. Mañana escuchamos a Ancelotti, hoy hemos escuchado al Cholo un poquito, como decía Herrera, es verdad que se comenta más lo que ha dicho el community manager del Atlético de Madrid que lo que ha dicho el Cholo,
pero es verdad que también hay muchas veces que se comentan más las cosas que dice Real Madrid Televisión que las que dice Carlo Ancelotti. Así que aquí los dos clubes tienen su parte de responsabilidad en la parte trasera de los... Yo no lo salvo. El tema de los árbitros antes de cada partido me parece muy mal. Yo no lo salvo. Evidentemente no me pongo de costado. Cualquiera que tenga cerebro no lo salva. Gracias, Herrera. Un abrazo. Hasta luego. Chao. José David López, experto en fútbol internacional. Ahora Enganche, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Es el derbi madrileño la eliminatoria estrella de estos octavos? Pues sí, yo creo que sí, porque evidentemente no hay muchas ciudades del mundo que puedan decir que tienen dos aspirantes reales a ganar la Champions. Esa es la realidad. De hecho, ahora mismo no quedaría ninguna si vemos cómo se ha quedado todos los últimos 16 finalistas, salvo el Paris Saint-Germain-Liverpool, que más o menos le puede dar un poquito de cercanía por nivel, por pretensiones. El resto creo que está claro a toda Europa que Madrid-Atlético es la eliminatoria clave. Luego el otro, un Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, tampoco está mal, aunque es verdad que el Bayern no es el de otros años, ¿eh? El de no, Múnich, desde luego. Además, mira, Paco, he hablado con gente de Alemania, porque claro, estaban expectantes todos para llamarnos aquí a ver si le toca al Atlético de Madrid o al Real Madrid, y cuando les ha tocado entre ellos no les ha gustado absolutamente nada, ninguno de ellos. Alguno decía que el mero hecho del rumor de Xabi Alonso jugando contra el Real Madrid, con todo lo que supone, pues siempre es interesante, que el Bayern y el Barça, mejor dicho, el Bayern y el Atlético de Madrid tienen algunas cuentas pendientes, que era mucho más bonito, así que allí tampoco les ha gustado, pero es evidente que aunque no están en buen momento, yo creo que Leverkusen sí que está en ese punto, hacer el sorpaso a un Bayern que está un poquito decaído y sobre todo defensivamente es una feria realmente. En el fútbol ficción este que me gusta a mí, si tú te pones a mirar el cuadro y tal, es que me salto dos eliminatorias. ¿Qué semifinales ves? Quiero decir, es evidente que la parte jorobada del acierto más es la parte del Real Madrid y Atlético de Madrid. La otra parte puede ser un poquito más lógica. Vamos a jugar a pitoniso, que nunca está de más, sobre todo para grabarlo y así luego que haya... No, pero no por eso. Mira, yo diría Liverpool y el que pase del Real Madrid Atlético, ligero favorito para el Real Madrid, y el resto veo claramente el Barcelona por un lado, y me arriesgo a decir que puede ser el Leverkusen por el otro, ¿eh? Creo que eso es un riesgo que pocos van a tomar, pero yo me atrevo. Vale, y de hoy, ¿imaginas a Unai Emery, por ejemplo, haciendo una fiesta en Inglaterra? Sí, desde luego, desde luego. De hecho, el sorteo, pocos lo han celebrado tanto como Emery. La sensación, además, de estar en un momento en el que a ellos sí que les ha premiado el hecho de quedar entre los 8 primeros en la fase Liga, que es algo que quizá para otros no ha sido un premio excesivo. Ellos, además, van a jugar el partido de vuelta en casa. Bueno, les ha salido todo perfecto, por lo menos para soñar, que hace mucho tiempo que ese proyecto, como otros en Europa, hace ruido, pero hace mucho más ruido si el sorteo te es favorable. Recuerdo que ese emparejamiento es un Brujas-Aston Villa. Y la última ya es de opinión pura. ¿Te mola que todo haya quedado sorteado ya? Es decir, ¿o eres más de tradición de sorteos cada ratito? Que ahora sorteamos octavos, luego en un rato cuartos. ¿Cómo te va a ti eso? Porque yo sí que lo tengo claro, ¿eh? Yo tengo mi opinión, mi pedrada. Sí, a ver, mira, yo tengo el morbo y además como me dedico al fútbol internacional, evidentemente cuanto más sorteos haya, más posibilidades haya de trabajar. Eso es lo primero y evidentemente eso no engaña a nadie, es lo que más nos gusta. Pero yo soy muy clásico en el fondo, muy romántico, y a mí me gusta ya ver que con un sorteo se soluciona todo, que la organización, la estructura está hecha para que los hinchas, que es lo que a mí me importa, puedan tener ya sus viajes, hagan sus expectativas, se crezcan en el camino y la Champions tenga ya un poco la vía hacia la final. Sinceramente lo prefiero así. Yo lo siento por los hinchas, pero soy de sorteos cada rato. Lo reconozco. Me gusta más la emoción, no saber, ir sorprendiéndome entre comillas cada ratito, pero supongo que es evidente que esto se hace en beneficio... Mira, para algo que se hace en beneficio del hincha, se hace así y me parece muy bien. Es decir, yo preferiría de la otra manera, pero también por cuestión periodística. Pero entiendo que es mucho mejor hacerlo con todo ya el diseño y que el aficionado sepa, pues si pasa lo esto, cambiarán, pasa Paco, lo cambiarán. Si va en beneficio del hincha, que nadie dude que lo cambiarán. No, sí, además estamos en un mundo muy cambiante. Gracias, David, un abrazo. Un abrazo, chao. Se nos ha quedado una Champions para disfrutar y se nos viene una eliminatoria Madrid-Atleti en donde todo el mundo va a poner el foco. Vamos a demostrarles entre todos que estamos a la altura, que yo espero que sea así. Y ahora lo de la Liga, que excepto Ancelotti, han hablado en las últimas 2 horas el resto de los entrenadores de equipos de Madrid en Primera División. Vamos
Vamos con lo que no es Champions, que es mucha liga, con un Valencia Atlético de Madrid que podría dar con el conjunto del Cholo mínimo líder por unas horas el sábado, Fullana. Sí, si consigue la victoria en un partido que es importante. El Valencia ya no es el que era hace unos meses, ha mejorado mucho, y el Atlético de Madrid, con todo el calendario que tiene por delante, pues también tiene que afrontar todos los partidos con la máxima intensidad, no pensar en el martes el partido de Copa frente al Barça, y de hecho Simeone va a ir partido a partido más que nunca, porque tiene claro que ahora mismo lo importante es seguir con la buena dinámica del equipo. Por eso no tiene a Coque, no tiene a Barrios, uno por lesión, el otro por sanción. Llorente será el pivote defensivo en el centro del campo junto a Rodrigo de Paul, y Azpilicueta, lateral izquierdo, será la novedad en defensa, junto en principio a Lenglet y a Lenormand, lo que haría que Jiménez descansara para el partido de Barcelona. Y le hemos preguntado a Simeone por todo el ruido de esta semana sobre Munuera Montero, todo lo que ha pasado con la investigación, el supuesto conflicto de intereses y todo lo que hay sobre un árbitro fuera de un campo de fútbol. ¿Qué le parece a él como entrenador? Ha dicho esto. Yo digo que la verdad que en estos momentos no tengo lugar y espacio para pensar en otra cosa, que es lo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos, creo que 7 partidos en el giro de 21 días y mi foco está puesto ahí, en mi energía volcarla en lo que necesite el equipo, en cada partido que nos tengamos que jugar por delante. Y bueno, y ustedes ven, escuchan, o sea que no pregunten, ustedes ven todo. Bueno, a ver, no, espera. Voy a decir aquí una cosa. A ver cómo digo esto, con calma. Yo creo que en estos casos los equipos en general, en este caso lo voy a decir por parte del Atlético de Madrid, cometen un error. Y es que cuando, por ejemplo, un periodista o alguien de la prensa estamos hablando de un equipo o de una situación, nombramos al que lo está realizando. Quiero decir, si es algo que ocurre en el Atlético de Madrid con un determinado jugador, decimos en el Atlético de Madrid no sé quién, o en el club no sé qué. A mí no me hace ninguna gracia que en la respuesta... es que es complicado. En la respuesta que da el Atlético de Madrid a este tema se hable de la prensa. Es decir, de que hay una campaña general, la prensa ha dicho... No, la prensa no. Habrá sido alguien de la prensa. Y estamos en un momento en donde es bueno que se sepa quién lo ha dicho, para que no se meta todo el mundo en el mismo saco. Porque no toda la prensa dice todo el rato lo mismo. Igual que la prensa, de manera individual, dice las cosas, yo... particularmente he hecho en falta que los clubes, cuando quieran responder al periodista o al medio de comunicación que sea, le respondan de manera individual o a través de las redes sociales citándole. Porque si no, se crea un caldo de cultivo peligroso como la prensa en general. Y no toda la prensa dice, ni toda la prensa comenta. Entonces, si tienen que decirle algo a algún periodista, a algún medio de comunicación, cuando nos toca a nosotros no pasa nada, nosotros lo asumimos en primera persona, pero si no estamos incluidos, que no se hable de la prensa y de campañas. Es lo único que digo y creo que es de sentido común. Porque nosotros no decimos los clubes o 100 jugadores, ¿no? Cuando pasa algo con un jugador o pasa algo con un club le citamos. Y si no, cuando se habla de la prensa y de campañas, lo que nos encontramos, la prensa es un ambiente bastante tenso cuando no lo merecemos. Y no creo que nadie lo merezca. Pero si tienen que citar a alguien de la prensa, por favor, que lo hagan citando medio o periodista. Ya está, Fullana. No, iba a decir que Simeone al final tiraba la bola fuera, pero es verdad que al final en esos silencios y lo que ha dicho Diego Pablo Simeone dice muchas cosas, que es lo que piensa también él y el Atlético de Madrid sobre todo lo que ha pasado esta semana. Y luego nombres propios, el de Antoine Griezmann, sabe que no está en el mejor momento ahora mismo de forma, viene un calendario complicado, pero el Cholo apuesta claramente por él. No cambio los comentarios que tengo con él. Es un jugador extraordinario, un jugador diferencial, un jugador que nos hace tener un salto de calidad y claro, atraviesa partidos que no lo hace bien, como tantos otros compañeros de él. Estará en mi lectura interpretar cómo es la gestión de su juego. Yo confío absolutamente en Griezmann. Pues nada, la confianza, vamos, y desde luego tiene motivo para la confianza, porque Griezmann ha dado un rendimiento en toda esta etapa con el Cholo absolutamente impresionante. Sí, pero es verdad que no está atravesando su mejor momento, no. Pero también estos partidos son los que motivan a los jugadores grandes, y el Atlético de Madrid este año tiene, y muchos también en la plantilla. Gracias, Fullana. Hasta ahora. Antes del partido de Mestalla se juega en Vallecas el Rayo Villarreal. A primera hora de la mañana el míster Íñigo Pérez ha pegado un repaso a la actualidad de su equipo con RDT, los árbitros y la posición europea como noticia, Tony López. No digas la Champions que te regaña. No. Me da rabia que Íñigo Pérez no le gusten las entrevistas, porque me encantaría poder meterlo aquí en Gran Vía 32. Habla muy bien, es un orador perfecto, ya lo demostró con todo el caso James, y hoy, otro día más, en otra rueda de prensa, lo ha vuelto a demostrar. En este caso ha hablado de realidades, y es que hay una realidad, y que si mañana gana el Rayo,
se pone a 3 puntos del Villarreal, que es el que ocupa ahora mismo la quinta plaza que da acceso a la Champions. A 3 puntos y con el gol haberás ganado. Claro, Íñigo no quiero ir a hablar de Europa, imagínate ir a hablar de la Champions, aunque hoy ya por primera vez yo le he visto que bueno, que sí, que puede ser una realidad. Esa es una realidad y yo os la compro y me parece bien que todo el mundo hable de Europa. Yo todas las cosas que sean verdad me parecen bien, pero yo es enfocarlo de manera diferente. Serían otros 3 puntos que nos acercan en una jornada ya que está próximo al último tercio de campeonato a un rival como el Villarreal. Europa o incluso hablar de permanencias, el año pasado os los decía, son situaciones un poco más lejanas en el tiempo y no me encuentro cómodo. Entonces prefiero ir a lo cercano y sí estoy de acuerdo contigo. Nos acercaría 3 puntos al Villarreal. Hay un pero, obviamente, sí, que Europa que es real, pero partido a partido, el Villarreal 3 puntos. Lo bueno, que en todo este mes el Rayo prácticamente no se va de Madrid, porque juega contra el Villarreal en casa, juega contra el Sevilla en casa, luego juega en el Bernabéu, por lo tanto es un mes bastante cómodo en este tramo de la temporada. Son baja Camello, la duda, aunque seguramente sea baja de Unai López, y también la de RDT, que no se ha querido mojar mucho Íñigo Pérez, le ha pasado la pelota a Rodri Tomás con todo el respeto y cariño del mundo, ha dicho que tiene que decidir él y cuando él decida estará disponible para jugar. Pues esperaremos a que él decida. Gracias, Tony. Y en el día madrileño del técnico, hoy casi coinciden en hora el del Getafe y el del Leganés, los dos juegan el domingo, los azulanes contra el Betis. Sara Núñez, buenas tardes. Muy buenas, a las 6:30 juega el Getafe en casa contra los de Pellegrini, con las bajas de Uche por sanción y de Milla por lesión, los de Bordalás que llegan en su mejor momento, siendo el equipo con más puntos de este 2025, invicto en Liga y alejándose del descenso, y de hecho su técnico está otra vez más nominado a Mejor Entrenador del Mes, a la espera de lo que pase en este partido, un mérito que reconoce que no es suyo sino del equipo. En cuanto a lo de la nominación, pues al final es el trabajo de todos, el esfuerzo de todos. No hay nominación para el mejor equipo y bueno, es el trabajo del equipo sin duda y de todos, por supuesto. Buscan frente a su afición 3 puntos muy importantes para seguir en la dinámica, pero sobre todo para conseguir el objetivo final. Puede llegar un mal momento de resultados y tenemos que estar preparados porque nuestro objetivo es sumar los puntos necesarios para conseguir el objetivo de la permanencia. Sí que es verdad que el equipo está francamente bien y ahora pues están llegando los resultados fruto del trabajo. Ahora mismo están 13º en la clasificación con 30 puntos y en rueda de prensa también le han preguntado qué piensa de aquellos que ven al Getafe en Europa y ha respondido esto. Estás de broma, ¿no? Imposible ser más claro. Y por el mismo precio, el Lega viaja a Anoeta. ¿Cuánto se tarda del Coliseo a Butarque, Sara? Nada, menos de 10 minutitos y respetando la velocidad máxima. Vale, pues sin infringir los límites de velocidad, te has ido a escuchar a Borja, ¿no, Sara? Efectivamente, un Borja tranquilo en rueda de prensa, pero muy enfocado en su partido del domingo. Su rival es la Real Sociedad, que está en Liga, en Europa League y también en Copa del Rey. Un equipo que impone al técnico del Leganés, un Leganés que ahora mismo están 16º con 24 puntos, a tan solo uno del descenso y con el objetivo claro de la permanencia, pero en la que aún confía. En las quinielas de todo el mundo, el Leganés era de los candidatos o el principal candidato a descender. Pero bueno, han pasado 24 semanas, todavía no hemos pisado descenso, somos muy positivos, creemos que lo vamos a conseguir con las dificultades que podamos tener de aquí al final y estamos preparados para ello y afrontamos el último tramo con muchísimas ganas y con el convencimiento de hacerlo. El partido es a las 9 de la noche como visitantes y sin Munir, que tiene que cumplir los 3 partidos de sanción por esa agresión ya con el encuentro terminado en la última jornada. El propio Borja ha reconocido la equivocación de su jugador y además ha roto una lanza a favor de los árbitros y la dificultad de tomar decisiones sometidos a mucha presión. Pues nada, el día del técnico o la mañana de los sorteos, la mañana del fútbol a lo grande. Y ahora algo que no sea futbolero, venga. Pues con esta sintonía de fondo, un par de preguntas de básquet a un internacional que ayer jugó las ventanas en Riga. Nos ganaron los letones, pero estábamos clasificados. Hablábamos en la Copa hace unos días, hablábamos en Play Basket hace unas semanas, así que no les voy a quitar mucho tiempo, que además acaban de aterrizar. Internacional, Miki Salvó, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ayer fue un poquito duro, ¿no? Fue un poco duro, sí, no te vamos a engañar, pero no era el resultado que queríamos en ningún momento. Creo que no jugamos nuestro mejor baloncesto y debemos mejorar, obviamente. También te digo, el ambiente, la atmósfera, el homenaje previo a un hombre que había fallecido, la retirada de un capitán, había muchas cosas en Letonia en juego, ¿eh? Sí, ellos, bueno, era un día de gala, ¿no?, para ellos. El pabellón estaba completamente lleno, el ambiente era espectacular, como tú has dicho, y allí en su campo, pues también es un rival que siempre
nos ha causado problemas como selección y en su casa pues se hacen fuertes. Tras la Copa, con las ausencias, es chulo jugar con la selección seguro, pero la realidad es que os faltaban piezas, ¿verdad? Sí, faltan muchas piezas, tanto por lesión como por decisión personal y bueno, tenemos que ser realistas. Seguramente que con todas las piezas sería otro resultado, pero tampoco podemos autoengañarnos porque ese resultado yo creo que no es la diferencia que hay hoy en día, ¿no? Ellos también jugaron muy bien desde el primer momento y nosotros jugamos muy mal, es decir, tenemos margen de mejora. Como tú y yo hemos hablado de muchas cosas hace muy poco, te voy a preguntar por los jovencitos de la selección, ¿cómo vienen Hugo González y Sansuperi, que ayer les vimos un buen ratito? Bien. No obstante, son muy jóvenes, obviamente, y pueden mejorar en muchas cosas, igual que todos un poco, pero bueno, son el futuro y te diría yo que ya el presente, ¿no? Contra Bélgica este domingo a priori te digo, Miki, será un poco más asequible en casa y contra los belgas. Bueno, vamos a tener que encarar el partido de la misma manera. Ahora no podemos pensar que somos España porque somos una selección completamente diferente con todas las bajas y con todo. Y tenemos que afrontar el partido mejor. Ahora aprovecharemos estos 2 días de entrenos para ver dónde fallamos y dónde podíamos mejorar y intentar ir a ganar el partido, al igual que fuimos en el otro partido y no salió bien. Recuerdo que esa selección de las ventanas, que se llama así, entre comillas, que bueno, la llamamos nosotros así, ha clasificado a España para estar en la Euroliga, en la fase final del Campeonato de Europa, que entre otras sedes tiene la sede de Letonia. Y me queda para el final la que yo creo que es de verdad. Y como ya hemos hablado estos últimos días, sé que me vas a responder de verdad. ¿Es chungo construir los cimientos de tu casa sabiendo que luego va a ocuparla otro? ¿Me pillas el símil de por dónde voy? Sí, te pillo. Bueno, se trata de adaptar, ¿cómo te lo diría? De tener la cabeza bien amoblada, de pensar que esto no se trata de un equipo de 12, sino de muchos jugadores que formamos esto y bueno, yo siempre lo encaro así, ¿no? No me dejo llevar como ni me da, como me llena de rabia, digamos, no ir a los torneos importantes y jugar las ventanas, no. Yo lo encaro de diferente manera, sé que esto es cosa de muchos jugadores y si después para los grandes torneos pues no se me llama, pues no pasa nada, ¿no? Yo también me siento partícipe de esto cuando se ganan cosas, porque yo he ayudado a que la selección vaya a mundiales, Eurobásquet o lo que sea. Chapo, eso es tener la cabeza bien amuebladita y esa suerte que tenemos de que nuestros jugadores en la selección piensen así. Miki Salvó, jugador de Gran Canaria, internacional con España, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. Gracias a vosotros, un abrazo. Vamos a la recta final de este Ser Deportivos con un poquito de nutrición, venga. Que Javi Fernández en Insta es nutriligero, así que hoy esto lo vamos a hacer ligero, como símil de rápido y nutritivo, como que os va a alimentar. Hola Javi, en la consulta, muy buenas. Muy buenas tardes. Tengo un montonazo de cosas en el 680 50 50 80, así que yo callo, escuchamos preguntas y tú respondes. Primera. Hola Javier, soy Alina y nada, quería preguntarte que si la suplementación tipo proteína y creatina es perjudicial para la salud. Muchas gracias. Alina, venga. Pues en absoluto. De hecho, hemos de decir que gran parte de la mayoría de la población no llega a la dosis habitual o dosis recomendada a nivel proteico, por lo cual en gran parte de los casos suplementar siempre teniendo en cuenta bases de analítica sanguínea, la cantidad de ejercicio físico que realizamos y todo nuestro contexto va a ser más que necesario. Vale, suplementad pero no a vuestra bola. Más. Hola, soy Rubén y siempre tengo entendido como que no se puede comer pasta después de hacer deporte porque no se quema, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿puedo comer pasta o carbohidratos una vez ya he hecho deporte? O también, ¿puedo comer pasta por la noche? Porque como ya no vas a hacer deporte y te vas a ir a la cama, ¿podría comer pasta? La pasta en el debate. La pasta en el debate, pues es un gran mito extendido en el ámbito a nivel nutricional. Si venimos de hacer una actividad física bastante intensa, va a ser una opción bastante buena la de incluir pasta. Yo le diría que sobre todo
Depende el tiempo que tengamos hasta irnos a la cama, que utilice una pasta mejor sin gluten, que va a favorecer el proceso a nivel digestivo, y la acompañe, si puede ser, con pescado blanco en vez de carne. De esa forma, lo que vamos a hacer es que esa digestibilidad sea mucho más rápida. Vale. Más. Hola Javier, soy Carmen y quería preguntarle qué alimentos deben evitar los deportistas antes de un entrenamiento o competición para no interferir con su rendimiento. Gracias. Sin duda el alcohol. El alcohol es uno de los alimentos que siempre decimos a evitar, porque al final va a procesar todo el proceso a nivel de deshidratación, va a deshidratar al deportista y sobre todo, todo esto lo deberemos de tener en cuenta a la hora de cuando nos vamos a enfrentar a una competición. Nada de cervecita ni vino. Más. Hola, soy Sergio y quería saber si para perder grasa en las mañanas realmente es beneficioso ayunar. Un saludo. El ayuno. Bueno, el ayuno es una herramienta nutricional bastante sólida, donde al final, bien gestionado, vamos a recortar mucho las ventanas de los alimentos a ingerir, ¿no? Entonces, puede ser una buena estrategia, pero siempre, ya os digo, bien implementado. De nada sirve saltarnos el desayuno si luego en el resto de las ingestas nos pasamos con el conteo calórico. Otra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y quería preguntarle sobre todo cuántas comidas libres podría tener un deportista de élite en una semana. Comidas libres. Pues buena pregunta. Depende un poco la semana de la competición en la que nos encontremos, pero a mí siempre me gusta que tendemos a utilizar una donde al final el deportista a nivel emocional, a nivel mental, pues nos permita evadirnos un poquito de ese día a día, de ese buen hacer a nivel nutricional y nos permita un poquito luego ya volver a la pauta pues con más énfasis, ¿no? Una más de WhatsApp. Hola, soy Beltrán y juego al fútbol y muchas veces no sé qué alimento es mejor para desarrollar mejor mi actividad física y obtener un poco el mejor nivel de mí. Muchas gracias. El alimento estrella para un futbolista, esa sí que es chunga. El alimento. Bueno, pues he de decirle que no hay un alimento en concreto, pero sí que le podemos nombrar varios alimentos que no pueden faltar en la nutrición de un deportista, como puede ser el huevo, que es un superalimento, una fuente buena a nivel proteica, es decir, alguna carne magra o pescado magro, y luego, tendremos que también utilizar algún carbohidrato, pues como puede ser la patata, el boniato, pasta sin gluten o arroz. Pablete GM 2001 en Instagram. ¿El pan suele estar en la dieta de los deportistas de alto nivel, Javi? Bueno, siempre que elijamos un pan de calidad, sabiendo el origen y el tipo de ingredientes a utilizar, no veo por qué no puede estar en la dieta, siempre y cuando lo gestionemos de manera correcta. El Enei 1, ¿es mejor cenar proteína que verdura? Bueno, es que se puede cenar proteína y verdura. De hecho, una cena a base únicamente de verdura, pues probablemente sea bastante incompleta. Con lo cual yo siempre recomendamos combinar ambas. Al final la proteína nos va a aportar mayor saciedad y luego es bastante necesaria, sobre todo para el buen desarrollo al final de toda nuestra función cognitiva y el desarrollo a nivel muscular. Nutri Ávila en Insta, ¿consumo de huevo está relacionado con el riesgo cardiovascular? Pregunta. El huevo es un alimento que se ha mitificado durante muchísimos años. El huevo lleva colesterol, pero es un colesterol de tipo dietético que es muy diferente al colesterol a nivel sanguíneo. De hecho, siempre nos preguntamos cuántos huevos puedo comer máximo a la semana, pero nadie nos pregunta cuántas galletas podemos comer a la semana. Vale, captado. Y una de la redacción. Entre patatas fritas, bollos tipo donuts y bebidas azucaradas con gas, ¿cuál recomiendas que nos quitemos primero? Bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Las tres a la vez. Exacto. Yo siempre digo que cuando vamos a generar un hábito nutricional no pasemos del 0 al 100, ¿no? Sino que poco a poco pues vayamos implementando hábitos en nuestro día a día, donde al final pues seamos capaces luego. Lo más importante es que tú lo que vayas implementando te veas siendo capaz de sostenerlo en el tiempo. Vale. Siempre lo recomiendo. Pues nada, recomendación hecha. Esta es una sección que luego yo me escucho en podcast en casa, que lo sepáis. Porque es que hay tanto que no soy capaz de quedarme con todo. Estoy seguro de que vosotros hacéis lo mismo. Gracias, Javi. Un abrazo.
Gracias a vosotros, buen fin de semana. Igual. Nos vamos. ¿Qué tal si os cuento que a las 8:30 vuelve el deporte con Gallego en hora 25 y que a las 11:30 en el larguero con Yago y que al fin de ponéis la radio por la tarde y ahí está siempre Dani Garrido y todo el equipo en Carrusel y que el lunes que si pones la radio a las 3 vamos a estar nosotros con lo que haya pasado durante todo el fin de semana y durante el lunes en este Ser Deportivos. Así que hacedlo. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Cadena Ser. La radio.